Magister Producciones presenta este Mateo Café, número 93 ya, en un día frío de los primeros días del invierno de 2016. Y bueno, como siempre, estamos acá con el coequiper. ¿Cómo andamos, Raúl? Bien, con frío hoy. ¿Cómo te trataste de frío? Bueno, mal, anoche hizo mucho frío, sí. Hoy, bueno, está un poquito más cálido porque empezó a llover, pero con frío, sí. Con friazo. Bueno, y hemos invitado para hoy al señor Hugo Castañeira, contador. Usted lo conoce como interventor de la cooperativa de aguas, le vamos a decir por ahora. Después vamos a ver cómo se llama bien la cooperativa. ¿Cómo le va, contador? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Pero, por favor, usted sabe que yo no lo registraba más que por fotos. No lo hemos visto, ¿no? Claro. Y siempre me pregunto, ¿y quién es el Hugo Castañeda? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? Yo en realidad soy de Córdoba. ¿Sí? Estudié en Córdoba y he trabajado toda mi vida en Córdoba. Y bueno, cuando se produce la intervención de la cooperativa de Tanti, la subsecretaría de cooperativas y mutuales, después de que los distintos contadores, que fueron 4, no aceptaron el cargo, me invitaron a que yo me sumara a poder colaborar en este evento que es una intervención judicial, ¿no? Claro. Y bueno, y acá estoy. Bueno, ya nos tiró el primer dato, porque una de las dudas que nos llegaba siempre era, ¿quién lo nombró? ¿De dónde viene? Claro, el nombramiento es judicial. Me nombra un juez, pero normalmente el procedimiento administrativo es: el juez tiene una nómina de contadores anotados en la justicia como coadministradores, así se llama la nómina. Una nómina que hace muchos años no se actualiza, entonces normalmente se saca un primer contador, una primera bolilla, una segunda, una tercera, una cuarta. En este caso, bueno, la situación fue muy rara porque hubo 4 profesionales que no aceptaron. O sea, la última profesional había aceptado, había puesto determinadas condiciones, y cuando el juez dictaminó que bueno, que aceptaba algunas y otras no, directamente dijo que no. Y ahí recién y ahí fue donde me hablan a mí. Bueno, yo conozco Tanti porque mi familia política es de Tanti. Tiene casa acá, mi mujer, y venimos a pasar los veranos. Y bueno, era realmente un tema complicado, un tema difícil, y había que aceptar un poco a ciegas, ¿no? Porque yo realmente no conocía la situación de la cooperativa. ¿Usted trabajaba en el área privada o en el área...? Yo siempre he trabajado en el área privada. En el área privada, o siempre. sea, usted es traído del área privada por una acción judicial. Siempre he trabajado en el área privada, a excepción de 4 años que fui asesor legislativo cuando existía la Cámara de Diputados de la provincia, que justamente trabajé dentro de la Cámara de Diputados en una comisión de cooperativas mutuales y entidades intermedias, que se llama. Y después siempre he estado relacionado, soy miembro activo de la Federación de Mutuales de Córdoba, porque trabajo, a su vez hace muchos años que trabajo en una mutual, y siempre he estado relacionado a la faz social, a las empresas sociales que se llaman. Este tipo de, las cooperativas, las mutuales son empresas sociales, con distintas características tiene cada una, pero sí sociales. Pero son sociales. ¿Y qué lo llevó a aceptar, digamos, el puesto? ¿Un desafío personal? Generalmente, mire, fundamentalmente un desafío, porque yo estuve este verano en Tanti y vi un problema muy serio con el agua y mucha dificultad en la interrelación entre los asociados, el turismo y la cooperativa. Y bueno, un poco dije, bueno, tengo experiencia, tengo ciertos conocimientos, los voy a poner a disposición de la ciudad que me ha dado mi familia política. ¿Usted ya tenía, en Córdoba tiene estudio contable o trabajaba? No, yo trabajo en una empresa social. Trabajo en una empresa social y a su vez tengo un estudio con mi hijo. Y además esto.
Digo, más la intervención. Sí, más la intervención, que esto, Sí. digamos, está dentro del estudio. Tiene variadito el día entonces. Tengo variadito el día. Sí, bien. O sea, ¿y familia toda allá en Córdoba? Sí, mi familia, mi núcleo Central. central vive en Córdoba. Yo tengo 3 hijos, el mayor está casado y vivo con mis 2 hijos más chicos y mi esposa. Y el más grande tiene la misma profesión suya. Sí, no, es administrador de empresas. Administrador. Yo soy contador, usted sabe que Claro. dentro de Claro. la carrera de ciencia económica hay 3 grandes bloques. Sí. Economía, administración de empresa y contador Contador. público. Digamos, con la misma base común, pero con distintas características. Sí, sí, El apunta. economista estudia los fenómenos macroeconómicos, los fenómenos generales, el licenciado en administración se perfecciona en lo que es administración, proyección financiera, y el contador fundamentalmente en el área contable e La impositiva. registración. Claro. Está bien, claro. Lindo laburito. Sí, de las 3 profesiones yo siempre digo que la más linda es la de economista, Claro. porque uno siempre tiene la posibilidad de equivocarse, De equivocarse, echarle la cambia. culpa a otro. Claro, acá, no, y aparte por ahí no queda escrito. Claro. En cambio, en el caso del contador, por ahí sí, El hay contador está balance, escrito y informe. Claro, nosotros Sí. trabajamos sobre hechos ya concretos. Claro. El economista trabaja sobre proyecciones, y como toda proyección, Tiene su margen. de hoy estamos probabilidad. viviendo una situación a nivel internacional inédita. Claro. Con esto de Inglaterra. por Claro, ejemplo, que se sale- imagina hoy Inglaterra se va del mercado común europeo, renuncia el primer ministro, se caen las bolsas. Y todo lo que va a Europa tiene una convulsión que parece que volvemos a los viejos nacionalismos con fronteras. Después de haber luchado 40 años porque no existan Rompe. fronteras, hoy vuelve el estigma de la frontera. Sí. Y sí, ya. Que Escocia esto- quiere. Ese es el Claro. problema que se viene. Que este es el problema central y un problema que está relacionado con nuestro mundo solidario, ¿no es así? O sea, nosotros dentro del cooperativismo, fíjese una cosa, que el cooperativismo es una herramienta extraordinaria que nace en Inglaterra, pero se perfecciona en España. Sí. En el año 1936, el padre, tiene un apellido largo, Ipagarrigue, él es tomado prisionero en la Guerra Civil Española, y a raíz de ese hecho comienza a estudiar al cooperativismo. ¿Cuáles eran los defectos del cooperativismo? Porque si bien había tenido su auge en Inglaterra, había caído. Entonces descubre que hay varias pautas que él mejora, en cuanto a la relación de las personas, en cuanto a la relación del jefe. Ustedes saben que el cooperativismo lo maneja gente cooperativa, Sí. o sea, gente asociada Asociada, sí. a esa cooperativa. Sí. Por lo tanto, quien trabaja en la cooperativa y quien dirige la cooperativa son asociados. Claro. Y este hombre fue determinando pautas para que no haya un enfrentamiento entre el directivo asociado y el no directivo asociado y el empleado. Y logró una serie de principios Los famosos ligados, aparte de los principios, eso lo ligó a la economía social de la Iglesia. Entonces logró algo muy importante, que es el espíritu del cooperativismo. Porque una cosa es el cooperativismo puro, digamos el cooperativismo desde el punto de vista de las relaciones humanas, de la solidaridad, y otra cosa es el espíritu cooperativo, o sea, donde yo tengo que ser solidario, y la solidaridad implica despojarme de determinados prejuicios personales. Entonces no es fácil ser solidario, no es fácil ser cooperativista. No es fácil en nuestro país, que somos de un origen italiano-español, de decir esto no lo hice yo, esto lo hizo la cooperativa. Entonces, supone todo un juego de interés y de pensamiento distinto a lo normal. Sí, sí, sí. Sí, bueno, justamente, recién decías cómo empieza, cómo es la cooperativa acá, el espíritu cooperativo, la relación jefes, por decirlo así, o administradores de la cooperativa con los socios. Fíjate que en esos 4, 7 principios, yo no los sé todo de memoria, pero uno, el primero ya lo dijiste, ¿verdad? Tenemos que ser asociados. La cooperativa es para los socios. Muchas veces acá en Tanti no se entiende.
La segunda, no voy en orden, dijiste, educarnos, ¿no? O sea, nosotros acá en la cooperativa, internamente para los socios, nunca recibimos una educación, una formación educativa, ni en el cooperativismo, ¿no? Claro, O sea, ni en el la estatuto. participación. No hay. Y vamos a participar solamente pagando, por ahí, ¿no? Colaborando, tengo que pagar el servicio que nos presta la cooperativa. Y inserción social de la cooperativa con la comunidad, acá en Tanti estamos medio como cortados, ¿no? Canales, no hay ni siquiera un evento, por decirlo así, al final del año, al principio, porque por ahí se hace todo al final, pero ¿por qué al final? Pues al medio, que identifique como una acción social de la cooperativa, tampoco lo hay. Entonces un poco esa, a la cooperativa, y encima si le agregamos el condimento que sí hay, que no está en ningún principio, pero seguramente ya hace, la política, ¿no? La influencia, o la participación, el uso incluso de la cooperativa como una herramienta, o como un botín político, ¿no? Yo creo que ahí hay uno de los temas que hay que hablar mucho acá en la zona. Las cooperativas tienen la característica de ser locales. Sí. Entonces, a diferencia de las mutuales que son zonales. Entonces, esto da un perfil ya de qué tipo de cooperativa estamos hablando. Si a eso le sumamos que el servicio que presta, en el caso de la cooperativa de obra y servicio público de Tanti Limitada, presta el servicio de agua y telefonía y un servicio social por el TMC Pelio, da una característica ya específica. Entonces, lo que ocurre es que eso es lo específico, lo que nos está faltando es la otra parte, que es el armado social, es ver a su vez qué se necesita, qué otro elemento más se necesita. Nosotros ahí tenemos en la cooperativa una radio, por ejemplo. Una radio. La radio, sí. Que está cerrada. Está cerrada. Entonces, por ejemplo, y tenemos salones hermosos. Yo, cuando asumí, cambié el lugar de trabajo, me fui al primer piso, porque es más cómodo, más amplio, la gente puede trabajar con más solvencia, no está apretado, la gente que viene de afuera sube una escalera más corta, una serie de ventajas. Bueno, esa zona, por ejemplo, que es muy bonita y está muy bien hecho, un edificio realmente con una calidad constructiva excelente, bueno, se estaba aprovechando parcialmente. Entonces eso también hace la calidad. Sí. Porque no es lo mismo que a una persona lo reciban en un escritorito lleno de papeles, sin darle el lugar que el asociado le corresponde. Claro. Entonces por ahí son pautas que nos tenemos que ir dando los vecinos y los asociados. Lo que ocurre es que con un ente económicamente o financieramente entre en dificultades, las dificultades se van sumando, se va haciendo un círculo vicioso, porque estoy mal económicamente, no hago obra, porque no hago obra no genero ingresos, porque no genero ingresos estoy mal. Claro. Entonces todo un círculo vicioso. Sí, Si a eso le suma, estamos viviendo una economía altamente inflacionaria, entonces el deterioro es más marcado. Claro. Entonces lo que antes salía 5 pesos y sale 20. Claro, ese es el tema. Bueno, aunque no ustedes han pasado los primeros 10 minutos. Bueno, vamos a seguir charlando con el contador aquí, Castañeda. En un ratito volvemos a este Mate o Café.
Bien, seguimos aquí en Mateo Café. Vamos a charlar ahora un poco de los principios del cooperativismo. O sea, había dicho que había nacido en España y un sacerdote sabía... O sea, nació en Inglaterra. En Inglaterra, sí. Lo mejora el padre José María. ¿Y de ahí cómo se abre? Bueno, ¿Se tiene una historia? este espíritu de cooperación nace fundamentalmente a través de las mismas actividades. Si nosotros trajéramos Zapatero y veíamos que uniéndonos podíamos progresar, porque él, que era mejor cortador que yo, y yo era mejor clavador, y vos eras mejor vendedor, nos uníamos los tres y lográbamos esta cooperación para un mejor bien común. Entonces esto se fue difundiendo, fundamentalmente llega a América por la gran inmigración que tuvimos. O sea, los inmigrantes, tanto españoles como italianos, como ingleses, trajeron este espíritu y se fue incorporando lentamente en las leyes argentinas. Entonces hubo una serie de leyes que fueron instrumentando este sistema. Primero desde el punto de vista legal, pero después la realidad de nuestro país nos fue demandando este sistema. ¿Por qué? Porque el cooperativismo ha suplido a la empresa estatal o a la empresa privada, en donde los costos o la rentabilidad o el volumen no justificaba. Por ejemplo, una cooperativa eléctrica, EPEC, a lo mejor no puede ir a un pueblo de 300 habitantes, por el alto costo que eso demanda. Sin embargo, esos 300 habitantes unidos lograron armar una cooperativa, le pidieron a EPEC tal cosa y pusieron en funcionamiento un sistema de ayuda mutua. Este era el espíritu. Entonces, este espíritu fue trascendiendo en toda la provincia. Por eso, en Santa Fe, por ejemplo, hay gran cantidad de cooperativas. En Santa Fe, el cooperativismo y el mutualismo está muy desarrollado, igual que en Córdoba. El año pasado estábamos haciendo un curso con la gente de Buenos Aires que nos venía a hablar del liderazgo de los sistemas cooperativos y mutuales, y nos decía que los cooperativistas en realidad no tenemos esa ambición política. O sea, no sabemos aprovechar las estructuras desde el punto de vista político. Y nos ponía ejemplos de distintas empresas que sí lo tienen. Y en un momento dado le digo, pero usted me está hablando de grandes empresas, nosotros tenemos grandes cooperativas. Le digo, tenemos por ejemplo Sancor. Ahí tenés la cooperativa. Que es una gran cooperativa. Y así tenemos por ejemplo una gran mutual que Federa Salud, que ha trascendido la frontera de su ciudad. Le digo, lo que pasa es que uno tiene la costumbre o la mentalidad de ver la cooperativa chiquita o la mutual chica, pero existen organizaciones importantes. La Asociación de Cooperativas Argentina, ACA, a nivel de granos, lo que ha significado para nuestro país. Entonces, claro, lo que ocurre es que, ¿en qué nos diferenciamos? Que hay cooperativas que necesariamente son de un sector porque provienen de ese sector y no pueden trasladarse a otro sector, y cooperativas que son abiertas como ACA, que le permite a muchos asociados de distintos puntos asociarse por el producto que tiene. Nosotros no podríamos llevar el agua a Cruz del Eje, por ejemplo. Sería imposible. Tenemos una limitación espacial, que es lo que nos digamos, nos hace tener una visión específica del tema. Pero sí se podría agregar algún otro tipo de consumo, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, telefonía móvil. Telefonía tenemos y agua, y un servicio de sepelio, pero podría ponerse, no sé, un mercado, un supermercado, otro tipo de compras comunitarias. Sí, se puede tener. Como se puede, lo que pasa es que hay que organizarse bien. ¿Cuál sería no sé si decir los tópicos más importantes dentro de la administración de una cooperativa, tendiente a que funcione bien? Tener un buen consejo de dirección. Hay varios tópicos. Están los técnicos y los políticos. O sea, los técnicos son aquellas personas que por su capacitación o por su educación resuelven problemas que son técnicos. Por ejemplo, en el caso de
de tanques, que es una cooperativa de agua y de telefonía. Ser técnico es hablar con un ingeniero especialista en el tema de agua, o en el tema de comunicaciones, o en el tema de los ingenieros químicos. La cooperativa tiene un ingeniero químico, que es el que analiza la calidad del agua, porque no se olvide una cosa, nosotros estamos en una cooperativa de servicio público, se tiene un aditamento, estamos dando un bien que es escaso y que es un bien sujeto a una calidad. No estamos vendiendo un vaso que me lo hizo un fabricante y yo me asocié para pagar menos y obtuve una ventaja comparativa. No, estamos vendiendo un producto que tiene que tener calidad, que tiene que tener una cierta certificación de esa calidad, y que esa idoneidad la tiene que dar el profesional. Ya no la puede dar cualquier persona. Entonces, las cooperativas deben tener estos cuerpos técnicos que, de acuerdo a lo que ellos vendan o al servicio que provean, es la calidad que tienen. ¿Y el aspecto político? Y en el aspecto político, el cuerpo directivo tiene que estar consustanciado con esto que hablaba recién, con el know-how. O sea, saber a dónde tiene que ir la cooperativa y qué es lo que brinda la cooperativa y cuál es su posibilidad. Porque fíjese, nosotros tenemos un fenómeno poblacional. En el año 1968, la cooperativa abastecía a 700 personas, 900 personas, que era el pueblo. Hoy tenemos 7.000. Con todos los emprendimientos turísticos que se han hecho, llegamos a lo mejor a 14.000 en el verano. Entonces, estamos en una zona donde el crecimiento demográfico es muy importante. Y ese crecimiento demográfico debería necesariamente llevar un crecimiento de obra. Que no debería estar acompañado con un crecimiento que no es menor. Que no es menor. Entonces, estos elementos deben ser manejados por la conducción. O sea, la conducción debería conocer y trabajar mancomunada con la municipalidad y con la empresa provincial de energía para ir viendo cómo se va desarrollando el posible crecimiento, este crecimiento y hacia dónde va. Porque no es lo mismo un crecimiento en la pampa húmeda, donde yo tengo tierra, donde tengo prácticamente es lineal la superficie, donde yo tengo piedra, tengo montaña, tengo ríos, saltos naturales. O sea, todo este sistema hace a esa calidad institucional que el que la tiene que interpretar es la comisión directiva. Porque él es pueblo, porque conoce y porque además tiene que tener la visión de la imaginación hacia dónde va. Y esa imaginación es justamente decir, bueno, vamos a crecer al este, vamos a crecer al oeste, vamos a crecer al sur. Claro, eso tiene que ir aparejado con el municipio. Claro, entonces tenemos que tener esta visión estratégica. Entonces, quien debe manejar la institución tiene que ser un cuerpo colegiado que vaya tomando de distintas vertientes todos los elementos para ellos poder, digamos, diagramar las políticas. Obviamente, la gente que está trabajando adentro es la que tiene que manejar lo cotidiano, lo que tiene que manejar la parte técnica, la parte económica, la parte financiera, porque son los que están todos los días, pero digamos, la dirección es la que tiene que mirar el horizonte. ¿Y el asociado qué tiene que hacer? ¿Cómo hace para que se respete el estatuto, las leyes cooperativas? ¿Cómo hace el asociado simplemente que va y paga la el asociado? ¿Qué derechos tiene? El asociado tiene su representación básica en la comisión directiva. Y, digamos, esa representación básica que tiene, una vez por año en la asamblea, que es lo ratifica, que es obligatoria. ¿Por qué a veces no se hacen las asambleas obligatorias? Bueno, son obligatorias y nadie paga nada. Porque decir, bueno, está bien, el estatuto dice que yo una vez por año tengo que dar una asamblea, no la doy. Y no la doy, y ya está, no pasa nada. O sea, ¿qué herramienta tengo yo para obligar a que se haga eso? Justamente el asociado tiene un representante, que es el síndico. El síndico vendría a ser el fiscalizador.
el que controla la administración y el que, ante la ausencia del llamado de asamblea, es el que debe reemplazar a la comisión directiva para llamar a asamblea. Estos son los órganos. Ahora, nosotros estamos en Córdoba, tenemos una sociedad, tenemos una forma de pensar, una forma de actuar y una complejidad en nuestras instituciones. A veces es difícil llegar a la institución madre, a la institución cooperativa que nos controla, porque está controlando todas las cooperativas de la provincia y todas las mutuales de la provincia. Entonces a veces es difícil llegar a ese organismo. Entonces se producen estos desfasajes, y como el directivo sabe que existe este desfasaje, aprovecha ese desfasaje para equivocadamente no abrir las puertas. Claro, porque es un error ese. Es un error, Porque el problema siempre es un error cuando cuando nos encerramos. La Claro. economía mundial nos ha enseñado a través de los siglos que los países que más crecen, las empresas que más son los más crecen, abiertos. son las empresas que se abren porque esto supone un feedback de lo que yo recibo y lo que yo doy, y yo me voy adecuando a esa nueva capacidad o esa nueva capacitación que necesito. Si a eso lo sumamos la parte tecnológica, en el caso, por ejemplo, de todo lo que sea telefonía, no podemos ni hablar, porque realmente ha crecido tanto la tecnología en los últimos 20 años, que si nos paramos 20 años atrás, los jóvenes que están atrás de cámara no nos entenderían. No, seguro. Era todo con relé. No. Claro. Sí. Entonces, evidentemente, los jóvenes que van al colegio, que están en el secundario, que están en la universidad, no visualizan totalmente el cambio que nosotros vivimos. Porque nosotros pasamos de una economía sin comunicación o con una comunicación escrita a una sociedad con comunicación instantánea. Sí. Entonces, prácticamente hoy, yo veía el caso ayer de Inglaterra, la gente venía siguiendo los procesos de Inglaterra como si estuviéramos viviendo en Londres, Sí. en el mismo momento. Online. Y con varias versiones. Y con varias versiones. Varias palabras, Sí, digamos, sí. desde el punto de vista. Y aparte, sin la presión de vivir en Londres. También. Entonces, fíjense en lo interesante del Sí. tema. O sea, estamos viviendo todo un sinnúmero de un hecho que es tan importante como la caída del muro de Berlín. Porque esto es haber levantado una pared nuevamente, una pared virtual entre un país y un continente, que cuáles van a ser las consecuencias las vamos a ver a lo largo de la adaptación de cada una de las partes. Puede ser que no ocurra nada, si las partes saben someterse inteligentemente a estas nuevas reglas de juego, o puede ser el puntapié inicial a volver a los viejos nacionalismos. O un nuevo sistema. Porque Un quizás, sistema, seguramente. Sí, lo que pasa es que la misma Escocia no está de acuerdo y No, está pidiendo no. seguir con la Unión y Claro. bueno, A pesar lo del que pasa es que quieren referéndum que cortar tuvieron. lo que decís vos, el tráfico, o sea, el tema de aislarse como isla y valga la redundancia, Yo volviendo vivir solo, evitar al- la inmigración. al temita del derecho que tiene uno y la herramienta que tiene uno como asociado, que vos decías que bueno, arriba la relación de cooperativas tiene algún problema. Esto que acabas de decir de las tecnologías, ¿no le ha llegado a esa gente? Sí, Que lo pueda que pasa- recibir a una ver, información directa de Tanti y decir, mira, está pasando esto, ¿por qué no hay? Sí, llegó inclusive la Secretaría actuó. Pero con mucho tiempo de... Lo que ocurre es que nosotros tenemos un sistema legal que proviene del derecho romano. Sí. Entonces, al tener un sistema de esta naturaleza, en donde la parte epistolar es más importante que la verbal, y es prácticamente única, esto hace que los tiempos se demoren. Y hay un viejo adagio que dice, primero en el tiempo, mejor el derecho. Si el tiempo me demora, peor el derecho. Entonces, esto hace que
lo que parecería ser bueno pasa a ser malo. Porque cuando yo no actúo en tiempo y forma, en el momento adecuado y en un lugar adecuado, y lo hago mucho tiempo después, lo que voy a encontrar es algo que ya está deteriorado. Está a la vista en múltiples Entonces, casos. y siempre ocurre. Pero toda Europa, por ejemplo, el mismo Estados Unidos también se basa en la legislación romana, salvo Inglaterra. No, Estados Unidos son anglosajones. Ellos se basan en dos grandes corrientes. Ellos tienen el common law y tienen la ley específica que es derivada del derecho romano. En algunos No, estados. eso en general. Lo que ocurre es que estas dos grandes corrientes que ellos tienen, el common law era una ley de comercio. A diferencia nuestra, lo que se trata ahí es el comercio en sí, el perjuicio del contrato. Mientras que la segunda parte del derecho que ellos manejan es un derecho de personas. Entonces lo tienen bien diferenciado. Si yo tengo un problema de contrato, estoy en el common law. Este otro juez no interviene, interviene este. Si estoy en un problema de este tipo, este no interviene. Lo tienen claro. Y fundamentalmente, el derecho anglosajón respeta a rajatabla el contrato. Y nosotros, justamente lo que no respetamos el contrato. Es al revés, claro. Porque esto que dice usted es no respetar el contrato verbal entre el asociado y el directivo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hubo cambios de frontera entre la Primera y la Segunda, y sin embargo hubo gente que en el año 1948 volvió a su pueblo natal y recuperó sus bienes. Sí, todavía siguen recuperando bien. Lo siguen recuperando porque eran del tatarabuelo. Nosotros acá, cualquier persona puede entrar a una casa vacía y el primer año usurpador, el segundo año tiene tendencia precaria. Sí. Entonces, Y en 10 años de escritura. claro, entonces esta mentalidad de no respetar ese contrato que yo tengo, porque mi escritura es un contrato, al no respetarlo, no terminamos de entender qué significa las relaciones bilaterales y las relaciones humanas entre partes, porque no estamos respetando los derechos. Y si bien nuestra Constitución y nuestra ley dicen que los derechos de uno terminan donde comienzan los otros, pero no hay legislación que me por obligue supuesto, a mí a respetar. siempre hay legislación. ¿Por qué no se respeta? y porque O sea, no es un problema de legislación, es un problema de... es un problema cultural. de aplicación, porque fíjese una cosa, el derecho civil es un derecho que aplicamos las partes y lo deriva un juez en la diferencia, pero el derecho penal es un derecho donde yo muestro los hechos y el juez me aplica el demuestra, derecho. claro. Entonces, en estas circunstancias, si yo soy muy lerdo en resolver las cosas y pasan 2 años, y si fuera un paciente se me murió. Se murió, como ha pasado Pero con los jubilados. un ente es un organismo. Sufre lo mismo. Sufre exactamente lo mismo y tiene consecuencias a veces más graves, porque la muerte del ente ese genera una serie de conmociones dentro del ámbito de su desarrollo. Entonces no es tan sencillo. Y muchas veces el derecho nuestro le permite a los letrados la interposición de recursos que van atentando en contra del fin principal. Entonces, es tan lento el mecanismo que esa lentitud me termina a mí volteando la montaña y me corta. Hablando de montaña, miren, se están muriendo los chicos allá con... Haciendo señas. Corte, no te cansaste, fíjate. Vamos a seguir cumpliendo con nuestro contrato. Recuerde, el tema comienza acá, pero termina allá. Estamos charlando sobre cooperativismo. Ya volvemos al tercer bloque.
Empezamos este último bloque de Mateo Café 93. Sí, vamos a charlar ahora concretamente sobre la cooperativa aquí de nuestra localidad, de Tanti. Así que para eso está el interventor de la cooperativa. ¿Cuáles son los principales problemas, contador, que tenemos en la cooperativa con respecto al agua? Tarifa. Con respecto al agua tenemos dos problemas básicos. La primera es que tengo que decir que el agua es un bien escaso. Sí. Partamos de ahí. Un principio de economía dice que los bienes escasos son caros. Tienen precio. Claro. Entonces, si yo produzco 100 autos y tengo 1000 compradores, el precio sube en función de esa alta demanda. En el caso del agua pasa el inverso. Es un bien escaso con un precio muy bajo. ¿Por qué un precio muy bajo? Porque en su momento el órgano que controla los costos determinó esos precios. Precios que quedaron distorsionados. Cuando uno tiene una distorsión de precios, generalmente perjudica al que menos tiene, no al que más tiene. Fíjese, yo lleno una pileta de natación con 40.000 litros de agua y me cuesta muy poquito plata, el valor de una gaseosa. ¿Esto qué significa? Que quien no tiene pileta de natación, que tiene menor poder adquisitivo, paga lo mismo que quien tiene más poder adquisitivo. Eso en economía se llama un precio regresivo con respecto a la base. Menos gano, más pago. Ese es el primer punto. El segundo punto es el acueducto que se hizo en su momento, era un buen acueducto para una determinada cantidad de habitantes. 700 en primer momento. Entonces esto creció y comenzó a crecer y comenzaron a producirse más cantidad de agua, pero a tener una gran pérdida de agua. Entonces nosotros tenemos una capacidad de producción de 95 metros cúbicos, 95.000 metros cúbicos. ¿Diarios? Mensuales. Mensuales. Y facturamos 23.000 y cobramos 20.000. Entonces la pregunta es, ¿dónde está esa diferencia entre producción y, digamos, distribución, elaboración? Acá viene un tema fundamental, que era lo que hablábamos en el primer bloque. Yo debo saber cuánto produzco para saber si gano o pierdo. Pero si yo no sé cuánto produzco y sé cuánto facturo, qué sé yo si facturo bien o facturo mal, si no sé cuánto produzco. Entonces lo primero que hicimos cuando entramos era, ¿cuánto producimos? Empezábamos a medir, a tomar en distintos puntos, y ahí descubrimos que, bueno, que hay muchas pérdidas por conexiones que no están declaradas, por caños averiados y por una infraestructura que no está adecuada. O sea, si le entendí bien los números, un cuarto solamente se factura de lo que sale, más o menos, digamos. Sí, un poquito más, un 30%. Pero ¿cuál es el tema? Que en el medio de todo esto hay gente que utiliza un bien escaso a su favor. Entonces, esto es un problema serio, porque el principio de solidaridad lo estoy quebrando. Claro. Y lo estoy quebrando no porque no tengo capacidad económica para comprarlo, porque no quiero pagar el precio que me corresponde pagar. Entonces yo tengo que diferenciar ese vecino que tiene capacidad económica del vecino que no tiene capacidad económica, el vecino que utiliza el agua para tomar del vecino que usa el agua para vender. Entonces cuando me enfrento con el vecino que usa agua para vender, le tengo que dar un buen servicio, porque él, ¿cómo vende el agua? A través del turismo. Y el turismo es un generador de ingresos para la comunidad. Y parte de esa generación de ingresos está la cooperativa, generándole el agua que él necesita. Pero si ese vecino que tiene un negocio y que vende el agua dentro del precio de su tarifa no paga el precio que corresponde, está perjudicando al vecino. ¿Y por qué no pagaría el precio? Porque la tarifa no está, porque la tarifa no está adecuada a la realidad. Porque no está adecuada a la tarifa. Porque él paga lo que le dice la boleta. Lo que pasa es que no es un problema del comerciante. Digamos, no, para nada. Es un problema del precio que está mal fijado. Porque una de las cosas que lo primero que nosotros discutimos cuando entramos a la cooperativa era, ¿la cooperativa está cobrando lo que corresponde cobrar?
Una pregunta básica. Yo voy a comprar El precio un sachet de leche. Sí, ¿es el precio? ¿El sachet de leche vale 2 centavos? ¿3? ¿7? No, vale 12 pesos. Así que un litro de leche vale 12 pesos. Y un litro de agua vale 2 centavos. Algo no anda. Sí. Algo nos cierra en esto. Entonces, cuando hacemos la perspectiva, decimos, bueno, a ver, ¿cuánto cobra la cooperativa en concepto de agua? Eso hay que aclararlo, porque la boleta tiene La boleta tiene varios ítems. Entonces, en concepto de agua cobra un monto que no le alcanza a cubrir sus costos. Entonces, hubo que adicionarle otros conceptos para que en conjunto llegáramos a un monto que le permita a la cooperativa subsistir. Evidentemente, si uno ve el deterioro que tenía a lo largo de los años la cooperativa, es que tampoco ha podido subsistir, ni con este sistema. Entonces, ¿cuál es la verdadera realidad de la cooperativa? Tenemos que maximizar nuestra capacidad de prestación, tratando de lograr la menor pérdida posible y reducir esa enorme pérdida, por un lado, y por otro lado, crear un precio acorde al costo, que puede ser más alto que en otro lado. ¿El precio quién lo maneja? ¿Tiene potestad la cooperativa para mover el precio del agua? No, el precio del agua lo fija, claro, el ERCEP es el ente regulador. Y en caso de que el ERCEP diera un aumento del costo real del agua, ¿bajarían los otros ítems? Bajarían en la medida... Por ejemplo, capitalización o algo. Bajaría en la medida de la situación que esté la cooperativa en ese momento. ¿Por qué digo esto? Y esto hay que aclararlo. La cooperativa históricamente ha crecido su pasivo, o sea, su endeudamiento. Cuando a mí un costo no me alcanza, yo tengo dos formas de financiar ese costo. O vendo un bien o me endeudo. Si no tengo un precio fijo. Entonces, históricamente la cooperativa se fue endeudando. Ese endeudamiento lo tiene que pagar la clase de hoy, el futuro de hoy, el ciudadano de hoy, el asociado de hoy. Entonces, me van a dar una tarifa acorde y voy a tener que cumplir con lo viejo y lo nuevo. Entonces, mientras yo no pueda, como cooperativa, cumplir con todos los compromisos viejos y nuevos, no voy a poder bajar. Esos ítems no van a bajar. Y claro, claro, o aumentarlos quizás. No, lo que pasa es que hay ítems ocultos que hay que eficientizar. ¿Cuáles son? Yo tengo una pérdida del 68-70% del agua que produzco y no lo puedo tener. Yo he ido a todas las reuniones de la Asociación de Cooperativas Regionales y le he preguntado esto todo. Fue la primera pregunta que hice. ¿Cuánto es lo normal que se pierde? Un 30, un 20, un 25, nadie lo tiene bien calibrado. Digo, bueno, ya no estamos tan mal nosotros. Nadie calibra, o sea, me lo están diciendo de memoria. No como yo que digo 95.452 contra 23.238. Ese porcentaje de pérdidas de agua, en la mayoría, ¿qué son? ¿Pérdidas por cañerías en mal estado o por condiciones no santas? Es que no hay, al no haber una medición, no hay una medición de eso. No hay, y acá hay de las dos. Hay pérdida por rotura de cañería y hay pérdida porque gente utiliza agua que no pasa por un medidor y no es medida. Entonces se produce un daño, porque en este sistema solidario, nosotros tres somos solidarios, sí, y si yo... Somos socios todos de la cooperativa, pagamos la diferencia sí o sí. Claro, pero si yo me quedo con una porción que no me corresponde, no perjudico a la cooperativa, perjudico a mi vecino. Al otro, claro. Esto es así. Ahora, socialmente, vamos a hacer la preguntita esa. El agua es un servicio elemental, digamos, no se puede privar a la gente del agua. ¿La cooperativa tiene alguna herramienta como para que la gente que no pueda pagar el agua por un tiempo porque se quedó sin trabajo, por cuestiones, cada uno sabrá las cuestiones que tiene, ¿tiene alguna herramienta como para que pidan esa agua subsidiada? Sí, el ERCEP este año ha emitido un manual de procedimiento donde ha fijado todas las pautas
de las relaciones entre el usuario, asociado y la cooperativa. Dentro de esa pauta está lo que se llama la tarifa social. ¿Y en la cooperativa hay algún cartel o algo que indique a la gente que pueda ir y en realidad nosotros lo que sobre tenemos eso? es una tarifa social para las personas que son jubiladas, que se les cobra el 50% del cargo fijo. O sea, tiene una disminución. Obviamente, con este nuevo sistema que implementó la ARCEP este año, que es todo un manual de procedimiento que lo estamos estudiando, cada empleado lo ha podido tener en su mano, porque cuando yo estuve en la primera reunión con la ARCEP me lo dieron. Entonces en ese momento dije, ¿de quién es este manual? Este manual debe ser público. Y para ser público, cada empleado debe tener conocimiento. Entonces saqué fotocopia y le di a cada uno. Digo, muchachos, esto es lo que nosotros tenemos que saber. A mí viene un asociado y yo le tengo que contestar mirá, esto es así. No tengo que estar diciendo una cosa o suponiendo que el otro lo sabe. Entonces, este es el momento para justamente capacitarnos y decir, esto es lo que tenemos que hacer. Eso para los empleados. ¿Y el asociado tiene acceso a eso? Sí, ¿El mismo manual? El mismo manual está ahí. ¿A dónde está ese? En la cooperativa puede pedir. Uno puede pedir la copia. Sí, puede pedir la copia, ahí va a salir. Obviamente. Ahí sale lo que es un. Debe estar en internet. Debe estar en internet. quizás. Inclusive sale que acá hay una serie de ítems que no se cobraban. Por ejemplo, el terreno baldío. Ajá. Provisto hogar, hay que cobrarlo. Y acá Tenga se o no cobra. tenga conexión. No, tenga o no tenga conexión. En la medida que el caño pase por el puerto. Ajá. Por Tiene ejemplo, la posibilidad de tener. quien venda agua, hay posibilidad de hacerle una tarifa Venta directa de agua. Venta directo, yo vendo agua natural de Tanti, Filtrada. filtrada de la canilla. Después tengo distintas alternativas. Tengo cargos fijos, cargos variables, consumo de agua en función de cantidad, una serie de hechos. Puedo tener tarifas diferenciales en función de la proximidad o distancia a la planta. Porque, a ver, yo en Córdoba vivo en una zona poblada, bastante poblada, porque todavía 30 cuadras del centro. Y en mi cuadra hay 40 personas que toman agua, 40 familias. Ahora se ha hecho un edificio y se ha llevado de 40 a 60. Entonces somos los mismos 100 metros. Tengo 60 personas que pagan un cargo fijo. Y en Tandil yo tengo 150 metros con 3 familias. Entonces el gasto y el costo, ¿cuál es el problema? Que esa tarifa que me permite ERCEP calcular, empezamos a estudiar a ver cómo lo implementamos, porque la gente que vive más lejos es la gente que tiene menos recursos y en teoría yo le tenía que cobrar más. Claro. Entonces sería un contrasentido. Pero es una cooperativa, por eso. Entonces hay que tratar de unir y ver si ponemos un cargo por proximidad, por pavimento, por mejora. ¿Por qué? Porque a su vez, si se rompe un caño donde hay una calle y una vereda, nos cuesta mucho más repararla que si se rompe acá a la vuelta, que toda tierra, y que lo único que hago es remover tierra. Seguro. Y luego tapo. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta. Y son los que van a ser la matriz futura. Nosotros ya presentamos una matriz de precios. Ajá. Obviamente, una matriz adecuada a los costos actuales. Claro. Ahora nos han pedido que esa matriz que presentamos de costos demostremos que la sacamos de la contabilidad. Está. Y el tema asamblea, ¿cómo anda el tema? O sea, estás con prórroga 3 meses más, ¿no? No. Mi función es por 90 días 90 días. hábiles, hábiles judiciales. ¿Hasta cuándo sería? Hasta el 26 de julio. De julio. Y desde ahí, el mandato que me ha dado el juez es que yo llame a asamblea. O sea, ahora estamos... Antes del 26, asamblea. Sí, no, que llame a asamblea. Yo puedo pedir ahora una prórroga porque estamos estudiando el padrón, porque el tema del padrón no es un tema menor, es el tema más importante. Y yo no conozco mucha gente de aquí, pero en los padrones que he visto al principio de estamos estudiando, hay mucha gente que no existe más, que ha desaparecido, que ha fallecido. Sí. Entonces, esto hace a la legitimación de la lista, porque la lista tiene que venir legitimada con el 10% del padrón. Entonces, no es lo mismo tener una legitimación de 3.000 a una legitimación de 150. Obvio.
El ingreso a la asamblea, que está muy filtrado, que le saca derecho al socio, porque si yo me atrasé 2 días en pagar ya no puedo participar en la asamblea. Hay gente que sí, que debe mucho, no sé, pero si vos no tenés la boleta al día, por ejemplo, no podés ir a la asamblea, cuando me están quitando un derecho. Si yo soy socio, ¿por qué no? En realidad no te están quitando un derecho. ¿Cómo que no? Te lo estás quitando. Pero si yo me atraso por un motivo, ¿nunca te atrasaste por una boleta? Sí. Y la asamblea es una vez por año. Está bien. No es que todos los días hay una asamblea, si no voy a estar Está bien. que viene. Por eso yo debo plantear eso y decir, bueno, yo sabiendo que una de las condiciones sine qua non de... ¿Pero por qué esa condición? Porque esa es una condición estatutaria. ¿Está en el estatuto Está eso? en el estatuto, que el estatuto establece que para ser asociado y asistir a la asamblea debe estar al día en sus pagos. Entonces, el estatuto lo establece y la ley. Y a mí me gusta ir más por la izquierda que por la derecha, pero la ley me dice que tengo que ir por la derecha. No, entonces, está bien, si me obliga. Si está en el estatuto. Entonces él está. ¿Por qué? Porque también uno tiene que ver de las dos puntas. Si yo lo miro del otro lado, digo, la persona que siempre cumplió está igual que el que nunca cumplió. Porque los dos tienen el mismo derecho. Y no es así. Y sí, pues si yo soy socio que no haya pagado la cuota social, digamos. Bueno, pero ¿por si qué no, me va a inhibir de no ir a una asamblea? Porque vos sos socio. Y dar mi parecer. Está bien, pero vos sos socio y contribuís con tu aporte societario al funcionamiento de la cooperativa. Si vos descumplís ese objetivo, quiere decir que estás descumpliendo el funcionamiento de la cooperativa. A lo que voy yo es a lo ¿Me siguiente. explico? Sí, yo te entiendo. Pero lo que voy es a lo siguiente. Hay veces las fechas no coinciden bien de los cobros de las personas particulares. ¿Por qué no lo hacen a un mes para atrás? Es decir, no a la boleta que te vino hoy. Ah, bueno, ¿Entendés? eso, sí, Digo, sí, porque sí. hay veces, hay gente que cobra del 5 al 10, Sí, sí, del 30 al 5. ¿Por qué no lo hacen con la boleta anterior? ¿Tenés la boleta anterior paga? Listo, ya está. Está. Porque Bueno, estamos hablando eso fue de un filtro muy importante en las últimas. Sí, yo no sé cómo han sido las ¿Cómo era otras eso? asambleas. Sí, pero no era tanto la última, era la anterior. No, era la última. La última, Era no, la pues última. la sacaron la última ahí. fue de marzo del 2015. Claro. ¿A eso te refieres? Claro, no, de allá, de cuando fue, No, en 2014. hace mucho ya. Ah, Sí, 2014 ya tanto, cuando ya, subió la comisión que después fue impugnada. Exactamente. Sí, De allá nos hizo Sí, más. o un mes Ya me o había 2 quedado. meses antes, digamos. Sí, eso puede ser. Algo para que Una no. de las cosas que porque queda mucha ahí gente medio no cobra picante. en ese momento y no puede pagar. Sí, sí. Bueno, como consejo para los socios, así vamos cerrando. Que paguen la boleta. Mate casi. Como consejo para los socios, En no este- olvidarse nunca que este es un sistema solidario. Si alguien ve que hay un caño roto o alguien toma agua indebidamente, lo debe comunicar. Es forma de Porque cuidar. esto es realmente tener representación de la cooperativa. Es decir, señores, mire, frente a mi casa se rompió un caño que está perdido en tantos miles de litros por día. O señores, frente a mi casa hicieron tres cabañitas, 3 departamentos y no veo ningún medidor y veo que la gente tiene agua. Claro. Porque yo soy asociado y me está perjudicando a mí. Claro. No está perjudicando al ente, me está perjudicando a mí como asociado. Este es el sistema solidario que debemos tener siempre presente. Que nos tenemos que cuidar entre todos. Ustedes se imaginan el radio que tiene de acción la cooperativa en Tanti. La gente no puede estar todos los días mirando un caño. No hay cómo. Yo a veces salgo en auto a recorrer y veo agua y no sé si de un caño, es de, Sí, pero como la hay mucha vertiente. de una sí, vertiente. sí. Entonces, el otro día vi un caño que estaba tan roto que pensé que era una buena vertiente y era un caño Un caño roto. roto, sí, sí. Charlando con un vecino, no, me dice hace mucho que está roto el caño. Bueno. No había- Entonces, esto es un tema fundamental. Y el otro tema es participando como corresponde, respetando al que trabaja dentro de la cooperativa y respetando a lo que uno dice. Porque las palabras, uno es esclavo de las palabras que dice. Entonces, cuando uno emite una opinión o cuando quiere que una cosa se haga de tal forma, hay que tener la solvencia para mantener eso. Porque no siempre lo que yo digo, aunque tenga razón, es factible de llevar adelante. Esto es lo fundamental. Entonces, este es el sistema solidario. Que el vecino me ayuda a mí, yo ayudo al vecino, y entre los dos formamos la cooperativa. La cooperativa no es un ente de 19 trabajadores, es un ente de todo el pueblo. Esto es lo más importante que debemos manejar.
Entonces, cuando uno ve que fulano tal está haciendo algo en contra de la cooperativa, no está haciendo contra la cooperativa, está haciendo contra mí. Bueno, Hugo, muchas gracias por No, haber al venido. contrario. Gracias. Te vamos a volver a invitar de acá. Con mucho gusto. Cuando Antes, tengas que antes de que comer venza tu algo. mandato, Sí, antes que termine. Que va a ser que te quede poco el año. Sí, el año. sí, me queda esto. Bueno, ahora tengo que ver con el juez cómo terminamos la parte formal. ¿se están armando algunas listas ahora? No tengo ningún conocimiento de eso, por lo menos nadie se ha acercado. Nadie se sabe. Pero Pero ya se podría empezar a armar. sí, en realidad yo he visto que hay poca afición para ir a trabajar a la cooperativa, a donar en un lugar que no es fácil, No, que a sí. todo el mundo se lo critique, ¿no? Porque Sí, sí. la gente que ha estado históricamente, por lo que he escuchado y he visto, siempre ha sido criticado. Sí. Para bien o para mal, pero bueno. Son Y hay caros. gente que no le gusta que la critiquen, sobre todo cuando presta con buena voluntad y con entereza una acción que es difícil de llevar adelante, ¿no? Muy bien. Bueno, Terminamos este mate o café. Espero le haya sido útil. Volvemos la semana que viene. Nos vemos. Me levanto la